tiene un invitado de lujo esta mañana, como es el psicoanalista, escritor, docente y no sé cuántas cosas más, Jorge Bafico, para hablar de un tema de enorme importancia: el altísimo consumo de psicofármacos en nuestro país, ansiolíticos, antidepresivos. Estamos primeros en América Latina y muchos de esos psicofármacos llegan a usted, por ejemplo, con o sin receta. O sea, estamos hablando de automedicación. Y de todo esto vamos a hablar. Un placer, Jorge. Muy buenos días. ¿Cómo estás? De tenerte en tu casa. Muchas gracias. Que es la tele y que es desayuno. Es así, es así. Jorge, qué fuerte el dato, ¿no? Esto de que estamos primeros en América Latina en el consumo de psicofármacos y que muchos de ellos llegan al público sin receta, ¿eh? Sí, es un verdadero problema, no solamente en Uruguay, yo creo que en el mundo entero, Sí, ¿no? sí. Uno se pregunta, ¿por qué la gente consume tantos psicofármacos? ¿No? De hecho, ¿Por qué? Se habla, un estudio en Uruguay que hizo la facultad, la Universidad de la República, de un 30% de niños medicados, se habla de un 60% de adultos, y uno podría decir rápidamente, la culpa es de los psiquiatras, son los psiquiatras que medican. Claro. No creo que esa sea la lectura, al contrario, creo que los psiquiatras hacen su trabajo. El tema es que hay una gran cantidad de población que consume psicofármacos sin receta. Se ha dado una cultura del psicofármaco. Yo creo que eso sí es nuevo, que tiene no demasiados años, donde el psicofármaco, el ansiolítico, el antidepresivo, el antipsicótico, el hipnótico, el regulador del humor, se hace moneda corriente entre la gente. La gente empieza a hablar, empieza a nombrar los nombres comerciales de los psicofármacos y se los empiezan a pasar. No puedo dormir. Sí. Bueno, mira, yo me pasaba lo mismo, toma esto, estoy un poco ansioso, ¿por qué no tomas esto? Entonces hay toda una cultura que ya no es una cultura médica, o sea que ya ahí el médico no incide, es el propio sujeto el que incide en la toma de la medicación, que yo creo que nos está planteando un problema que es mayor. O sea, el problema ya no es el psiquiatra, el médico, el psicólogo, no. El problema es qué es lo que le está pasando hoy a la sociedad, que hay una tendencia real, porque uno lo ve permanentemente, no solamente en las estadísticas, uno lo ve en los pacientes, por ejemplo, que vienen, que están la mayoría medicados, de la necesidad de consumir psicofármacos que hay. ¿Por qué el sujeto necesita consumir psicofármacos? Hay muchas lecturas. Yo creo que hay una lectura posible, que es en un tiempo donde la satisfacción tiene que ser permanente. En un tiempo donde estamos corriendo atrás de los objetos. Sí. En un tiempo donde la angustia es lo que prevalece. No hay duda. Hoy estamos en un tiempo, lo vemos en las manifestaciones clínicas que se producen, ya no vemos histerias u obsesiones de la década del 1900, sí. No quiere decir que no lo haya. Sí vemos cosas a nivel del cuerpo, una gran agitación a nivel del cuerpo, el tema de la ansiedad. La ansiedad, ¿no? El tema de la depresión. Sí. Pero sobre todo la angustia que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, el gran problema, digamos, no es la verdad, es una lectura que yo planteo. Pero tiene mucho que ver, Jorge. O sea, la gente no sabe ya qué hacer, porque hay algunos lugares que ya fallan, que es el de la palabra. Sin duda. Y esto, Jorge, en relación a este cambio que tú y que todos lo palpamos en esta sociedad que vive acelerada, también trae de la mano la ruptura de muchos paradigmas. Por supuesto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y bueno, hay básicamente un tema que es la función paterna. Sí. Ya no sirve. O sea, hay algo que está declinando, que ya no tiene fuerza, que es el lugar del padre. Cuando digo el lugar del padre, me refiero al lugar de la autoridad. Sí. O sea, en los últimos 40 años hubo más movimiento que en los últimos 4000. Entonces, uno de los grandes... Impresionante. O sea, los paradigmas que antes nos hacían funcionar en sociedad, como el matrimonio para toda la vida, el concepto de la familia, todo eso está cambiando. Pero vertiginosamente. Vertiginosamente. Y yo creo que los sujetos no podemos acompasarnos a los cambios tan rápidos que se están produciendo. Ese es un gran problema. Y el sujeto está como perdido, está en un caos. ¿Cuándo el sujeto está en un caos? Cuando no tiene orden. ¿Qué es lo que marca el orden? Por lo general, el ideal. El ideal que antes uno podía tener, y no estoy diciendo que sea mejor tampoco, pero sí una época donde el ideal estaba marcado por las religiones, por la ideología, hoy desaparece. Hoy el sujeto no tiene en quién creer, no tiene a quién seguir. Es real lo que tú decís. He leído estudios internacionales
y no solo pasa en nuestro país, pasa en el mundo, Jorge, hay una general falta de credibilidad en todas las instituciones. Exacto. Y hay falta en todos los sectores, Jorge, de liderazgos. Exactamente. De líderes, de ideales, que encarnan el ideal. Exactamente. Eso genera, entre otras cosas, un caos, y lo que provoca muchas veces el caos es la angustia. La angustia es porque el sujeto no sabe dónde ir. Y la medicación, que promete algo de eso, promete el orden, sí, promete la satisfacción, sí, promete la felicidad, sí, promete aplacar un poco la angustia, se empieza a consumir en mucha mayor cantidad. sin duda. Y eso es un problema, porque el gran problema de la medicación, y vuelvo a repetir, no estoy en contra de la medicación, yo soy alguien que trabaja en clínica con pacientes que están medicados, trabajo con psiquiatras. Sí. El problema es que la medicación apunta al cerebro y no a la realidad. Absolutamente. O sea, uno está angustiado y lo que hace es toma un medicamento que lo hace desangustiarse un poquito, pero la realidad no la cambia. Jorge, tenemos 3 preguntas interesantísimas de la teleaudiencia en el consultorio virtual, pero antes te quiero preguntar, ¿esto puede llevar a la adicción? Está comprobado que algunos psicofármacos generan adicción, básicamente las benzodiazepinas, que no quiere decir que el sujeto no las tome, pero tiene que estar controlado. Cuando alguien toma medicación tiene que ir al médico y asesorarse por el médico y no por un amigo, no por un vecino. Hay medicamentos que se compran hasta en la feria, lo cual es un desastre porque ni siquiera se sabe si ese medicamento está vencido o no. Ya hay que informarse, cosa que no se está haciendo. Vamos con las consultas interesantísimas realmente de ustedes, preocupados obviamente por este tema. A la primera, entonces, ya está acá. Jorge, te preguntan: mi madre tiene tendencias depresivas y vive tomando ansiolíticos, drogas para dormir, para tranquilizarse. Seguro, dice Silvana, la mayoría son sin recetas. ¿Quién es responsable, ella o su médico? Mirá la que te puso. Bueno, el tema es si el médico está al tanto que ella toma medicamentos sin recetas. Claro, claro. Por lo tanto, parecería que indudablemente es la persona, es ella, la que está en falta, porque si no le informa a su médico lo que está tomando es un problema. Por supuesto. Vamos con la segunda consulta de la teleaudiencia esta mañana para el licenciado Jorge Bafico. Mi hijo de 25 años, pregunta Sandra, la mamá, tuvo unos ataques de pánico hace tiempo. El médico le recetó medicamentos y ya le dio de alta, pero hoy por miedo sigue tomándolos. ¿Es un peligro? ¿No? Se cuestiona la madre. El gran problema, sobre todo de los psicofármacos se da para los ataques de pánico, que son benzodiazepinas, es que generan adicción. A ver, el medicamento se termina convirtiendo en una muleta con la que uno utiliza para caminar. Entonces, el tema es que sí, genera adicción, el sujeto se siente seguro con la medicación, es reacio a sacarla, sobre todo pasan las benzodiazepinas. Los psiquiatras en este tiempo están cambiando esa medicación por otras que tienen menos probabilidad, pero es el peligro de la medicación. Por supuesto que es el peligro, hay que tener mucho cuidado. Uno lo que ve es que la gente toma medicación y no se da cuenta que toda medicación tiene efecto secundario, toda en general. Sí, ¿no? sí. Es rara la que no lo tiene, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto. Vamos con la última consulta de ustedes para nuestro invitado esta mañana. La hace Florencia y dice, con mis amigas tenemos promedio 35 años. Me sorprendió saber que la mayoría toma somníferos, toman todo, tranquilizantes y antidepresivos, como si fuera una aspirina, como si nada. Más que una pregunta, está contando una situación de la que tú hiciste referencia desde el comienzo de la entrevista, Jorge. Yo creo que esto resume un poco lo que hablamos, ¿no? Sí. Esta, digamos, cosa cotidiana que se convierte en los grupos humanos, por ejemplo, este grupo de amigas que comparten información de los psicofármacos que toman. O sea, esto se ha integrado ya a la cultura y eso yo creo que es un problema, porque el gran problema es que no se le da lugar a la palabra. Cuando el sujeto toma medicación como única solución, le está dando una importancia desmedida a un fármaco que en realidad no lo tiene. Claro. Porque la angustia que tiene Florencia no va a ser la misma angustia que tiene Ana, aunque tomen la misma medicación. Sí. Lo importante es poder develar
qué hay atrás de la angustia, develar qué hay atrás del pánico. Sin duda, sin duda. Y el diálogo, y en el final, Jorge, puede ser a través digamos, de una terapia con un psicólogo, con un psicoanalista o con un grupo de pares, digo, pero buscar esa herramienta, ¿no? Por supuesto. No buscar, como tú lo dijiste, exclusivamente la pastilla, Claro, el fármaco, claro. ¿no? Estamos en un tiempo muy complicado porque en el tiempo donde estamos más conectados, donde tenemos cualquier contacto al alcance de la mano, es el tiempo donde estamos más desolados y más solos. Porque la palabra no tiene valor. Porque la ciencia también está ocupando un lugar donde no le da mucho lugar a la palabra. Y creo que la palabra es muy importante, poder tratar de singularizar cuál es el síntoma que tenemos, sea pánico, sea fobias, sea obsesiones, sea conversiones, sea adicciones. O sea, hay una historia atrás que hay que respetar y eso es lo que no está pasando. Jorge Bafico, placer de siempre de tenerte, por poner estos temas sobre la mesa, que realmente preocupan, ¿no? Por supuesto. Nos preocupan absolutamente a todos como sociedad, por la caída, digamos, de valores, por la caída de paradigmas, como hablábamos. Te tenemos, sabes que esta es tu casa, te tenemos en cualquier momento otra vez aquí en Desayunos. Pausa y continúa Desayunos Informales. Para